¿Por qué no debemos hacer alianzas políticas? ¿Qué nos afecta una alianza política? Pues querido amigo, querido hermano, querida amiga que nos estás viendo, las alianzas políticas nos afectan en varios principios. Primeramente, el principio del amor al prójimo, el principio de la honestidad, de la honradez, incluso el adulterio y la idolatría son prácticas que nos llevan a cometer mediante una alianza política. ¿Por qué el amor al prójimo? Déjame explicarte punto por punto. ¿Por qué el amor al prójimo? Porque tú conoces la política muy bien y vemos en las cámaras cómo se critican el uno al otro, cómo se difaman el uno al otro. Todos entre partidos se pelean para ganar más gente y tú estás apoyando a uno de esos partidos. Estás de acuerdo con todas las críticas que este partido está haciendo al otro. Y es como si tú estuvieras criticándolo a tu prójimo, que es el otro partido opositor. De esa manera, tú estás aborreciendo a tu prójimo. Dice la Biblia que con el hecho de que tú mires a una persona con rencor, con odio, ya lo estás matando. Estás transgrediendo el mandamiento del amor al prójimo. Con el ponerte a un lado, tomar una posición en estos dos partidos, pues ya estás yendo en contra del otro. Y como cristianos no debemos estar en contra de ningunos. No debemos estar en contra ni a favor de ningunos. La honestidad. Si hablamos de la honestidad, un político para poder ganar influencia tiene que inventar muchas cosas. Y es por eso que cuando llega al gobierno, llega a sentarse en el palacio, se olvida de ello. No es que se haya olvidado, sino que no puede hacerlo, porque lo que ha dicho es algo imposible. Entonces tú estás siendo parte también de esa mentira. Tú estás siendo parte de ese engaño que están haciendo al pueblo. En cuanto a la honradez, si hablamos de la honradez, tal vez no específicamente el dirigente de ese partido político, pero sí su junta en conjunto o individualmente pueden estar sustrayendo, aunque sea una moneda, aunque sea un sol, un peso, aunque sea un dólar que estén sustrayendo, pero frente a los ojos de Dios ya es un robo. Y si tú has dado tu voto por esa persona, estás siendo cómplice de ese robo, porque tú sabes que él va a entrar a hacer eso. Tú estás apoyando a la delincuencia, estás apoyando a la corrupción, te estás involucrando dentro de esa costumbre, de esos hábitos, y como cristianos no podemos apoyar a ese tipo de corrupción. El adulterio, vamos a ver por qué el adulterio. Decía el texto de Corintios que no se puede unir la injusticia con la justicia, no se puede unir la luz con las tinieblas. Adulterio significa unir lo bueno con lo malo, tratar de mezclar las cosas buenas con las cosas malas. En este caso, queremos mezclar la justicia de Dios, las leyes establecidas por Dios en su palabra, queremos unirlo a la política que tiene leyes que se establecen en base al pensamiento humano, en base a los requerimientos muchas veces de la humanidad que incluso van en contra de los principios bíblicos. Entonces tratamos de adulterar la verdad de Dios, eso significa cometer adulterio. En cuanto a la idolatría, pues a veces se ha llegado muchas veces a idolatrar a estos eventos políticos, incluso al mismo representante de dicho partido. En ciertas campañas, tanta es la popularidad del candidato que muchas personas dejan de ir a sus congregaciones, dejan de ir a sus reuniones los días de culto por ir a celebrar alguna campaña política. Y tú sabes, querido hermano, querido amigo, que cualquier cosa que tú pongas por encima de Dios ya es idolatría.